Vamos a empezar. Hola a todos, mi nombre es Diego Fernando Alzate Gómez, yo soy médico internista y soy profesor de la Universidad Cooperativa de Colombia hace 5 años y hace 1 año y medio también profesor de posgrado. Trabajo en el Hospital La María y el día de hoy nos reúne a hablar de lesión renal aguda. Vamos a hablar de la definición, del diagnóstico, algo de prevención y tratamiento. Entonces la definición, voy a poner acá el puntero. Entonces hay una definición como síndrome de lesión renal aguda, donde hay una disminución abrupta de la función renal que incluye, pero que no está limitada a la falla renal aguda. Otra definición es lesión renal directa asociada a alteraciones agudas de la función renal. Y la definición operativa del CADIGO tiene que ver con un aumento de la creatinina, ya sea en miligramos o en veces, teniendo en cuenta que debemos saber cuál es la creatinina basal del paciente, ojalá en los últimos 7 días, o presumir que estaba, digamos, completamente normal, o también midiendo el gasto urinario, que se mide en cc por kilo hora, es decir, cuánto orina el paciente en 6 horas, y hacemos este cálculo, ya vamos a hablar un poquito más de esto. Tenemos estas 4 clasificaciones. La primera es la clasificación Ripple, la otra es la Akin y la otra es la CADIGO. El Ripple o Ripple es un acrónimo que la R es de riesgo, la I de injuria, la F de falla, la L de pérdida y la E de enfermedad renal terminal. Estuvo pues desde el 2004 y todavía sigue siendo, digamos, eh, vigente, aunque ahorita utilizamos más CADIGO. Está la Akin también, que está en los estadios 1, 2 y 3, como se pueden dar cuenta en esos estadios, tanto de Akin como de CADIGO. Los números son arábicos, no son romanos, para que no nos equivoquemos en las historias clínicas de ponerlo. Y tiene que ver también con un aumento de la creatinina, teniendo en cuenta la creatinina basal y también lo que es el gasto urinario. Mientras más disminuye el gasto urinario, pues obviamente el paciente va a estar más mal. Ya lo vamos a ver uno por uno. Entonces empecemos con Ripple. Fue la primera propuesta en el año 2004. Evalúa la pérdida de la tasa de filtración glomerular e incluye la evolución de la lesión renal aguda. Entonces tenemos un criterio por creatinina sérica y un criterio por gasto urinario. Es lo que dijimos ahorita. El riesgo es que aumente 1.5 veces más o que disminuya el 25% de la tasa de filtración glomerular. La injuria es lo mismo, pero el 50%, y la falla, bueno, así sucesivamente, es un poquito más compleja. Digamos que aunque se puede hacer esta clasificación, hay unas más sencillas, como esta, por ejemplo, que es la Akin, que está el estadio 1, 2 y 3. El 1 es aumenta 0.3 miligramos la creatinina basal, o de 1 a 2 veces la creatinina basal si la sabemos, o que disminuya 0.5 mililitros por kilogramo hora en 6 horas. Esto es muy sensible, como lo vamos a ver ahorita. El estadio 2 es que aumente de 2 a 3 veces la creatinina basal, o que esa disminución en mililitros sea en 12 horas. Y el estadio 3 es que aumente más de 3 veces la creatinina basal, o que la creatinina esté mayor o igual a 4 miligramos, o ya que el gasto urinario sea 0.3, menor de 0.3 mililitros por kilogramo hora, también en 12 horas. Aumenta la sensibilidad en cambios de creatinina sérica. No evalúa la disminución de la tasa de filtración glomerular. Esto es muy importante. Si hacemos esta clasificación, pues la idea es que no hagamos la otra clasificación de tasa de filtración, ya sea por CKD-EPI, por Cockcroft, dependiendo pues la escala que utilicemos, o MRD, esos de falla renal crónica, después vemos esa clase. No requiere creatinina basal, últimos 2 valores en 48 horas. Esto, digamos, depende, ojalá tuviéramos siempre creatinina basal de un paciente. Y requiere descartar obstrucción urinaria y tener una adecuada hidratación, porque esto es muy adecuado, ya que si usted tiene obstrucción urinaria, pues al desobstruirlo la falla renal se restablece, y si el paciente está deshidratado, pues obviamente va a aumentar la creatinina bastante. La que más utilizamos es la clasificación CADIGO. También tenemos estadios 1, 2 y 3 en números arábigos también, y estos incluyen cambios en 48 horas y 7 días, y digamos que ya lo hablamos sobre los mililitros por kilo hora que orina un paciente. Mientras menos orine el paciente, pues obviamente nos habla de una falla renal. Es muy sensible y es muy rápida. Mire que en las primeras 6 horas o 12 horas, si usted mide el gasto urinario, es muy adecuado para poder saber rápidamente cómo están los cambios en cuanto a la función renal. Hay una epidemiología mundial de la incidencia, ¿sí? Los casos nuevos de falla renal en Norteamérica es del 22%, en Sudamérica es del 31%, en Europa va del 25, 20 o 19%, y así sucesivamente.
En países de alto ingreso económico, pues obviamente esto representa un alto costo. Si un paciente tiene una falla renal aguda, pues hay aumento de la morbilidad y eso hace que la admisión sea más cara, pero si por el contrario, o digamos como consecuencia de la falla renal, el paciente termina en diálisis, obviamente $42.000 por admisión podría llegar a tener un paciente en costos, ya que una diálisis es realmente muy cara. El pronóstico, en cuanto a la epidemiología, debe depender de si el paciente se recupera o no. Entonces podemos tener una recuperación renal y que luego empiece a haber una progresión, que esto se llama una enfermedad renal crónica subclínica, que la enfermedad renal crónica se establezca en un 20-50%, es decir, que esa creatinina permanezca elevada luego de los 3 meses. Y la terapia de reemplazo renal permanente puede ser tan baja como un 3% o tan alta como un 15%. Obviamente todo va a depender de de lo crítico que esté el paciente y de si se ingresa a una unidad de cuidado intensivo, que digamos el paciente, dependiendo la causa, pues podemos entrarlo en diálisis, pero podría salir de ella o podría permanecer en esta. El pronóstico a largo plazo, pues va a depender obviamente de esa severidad de la lesión renal aguda, de cuánto dure la lesión, de cuántos episodios tenga, si es el primero o si ya ha sido una cosa recurrente, y si además el paciente tiene enfermedades concomitantes, como por ejemplo falla renal, preestablecida, una diabetes mellitus o una falla cardíaca o una enfermedad cardíaca como tal, que también serían enfermedades que hacen que este pronóstico fuera mucho peor. Las consecuencias pueden ser una mortalidad hasta un 32% a los 4 años de haber empezado este evento, aumentar la morbimortalidad cardiovascular obviamente en un 86%. ¿De qué mueren los pacientes de enfermedad renal crónica? De enfermedad cardiovascular, aunque estamos hablando de falla renal aguda, pero de todas maneras hay un aumento de la morbilidad cardiovascular en todos estos pacientes. Pueden llevar a falla cardíaca, a infarto agudo de miocardio, a una enfermedad cerebrovascular en el 15% en los siguientes 2.7 años y un 20% de ellos desarrollan hipertensión y continúan con ella. Esta es la clasificación que más conocemos, es la más fácil y sigue siendo, pues, digamos, muy actual. Y es que yo digo, si la etiología es prerrenal, es intrarrenal o es posrenal. Entonces, la posrenal es muy fácil y es todo lo que produzca obstrucción después, digamos, de que haya filtración y de que el riñón esté haciendo bien su función, pero se obstruye por cualquier causa del uréter hacia abajo. Entonces, puedo tener obstrucción uretral, puedo tener cálculos renales, puedo tener una enfermedad prostática, puedo tener un cáncer. Todo lo que obstruya puede causar falla renal aguda. A nivel intrínseco, es decir, no tengo problemas en obstrucción y no tengo problemas en perfusión renal, pero acuérdese que el riñón adentro tiene glomérulos, tiene túbulos y tiene vasos sanguíneos. Y en cualquiera de estas tres cosas podemos tener afectaciones que me lleven a que el paciente me haga una falla renal de características intrínsecas. Muy común los nefrotóxicos. Hemos visto como por ejemplo los aminoglucósidos, amilcasina, gentamicina, la ampotericina B también. Aquí no está, pero por ejemplo la vancomicina. Entonces, hay muchos medicamentos que me pueden llevar a una falla renal. También puedo tener problemas tubulares, problemas glomerulares, ya sea por isquemia o por infección y sepsis, que después vamos a hablar un poquitico de lo que es la nefritis intersticial y la necrosis tubular aguda que está en este lado. Y en la prerrenal, que es la causa más común, tenemos todo lo que disminuya la volemia, es decir, todo lo que me lleve a disminuir la perfusión renal. Entonces, si yo tengo una falla cardíaca, si yo tengo vómito, si yo tengo una falla hepática, si tengo por algún motivo ingesta o me aplican intrahospitalariamente AINES, los IECAS o LABRA2, o la ciclosporina, por ejemplo, también puede producir este tipo de falla renal. Digamos, es muy común esta causa. Y también vamos a ver que el tratamiento es perfundir, es decir, reponer volemia, aumentar los líquidos endovenosos para tratar de que ese riñón se recupere. Hablemos un poquito del riñón. Veamos acá un riñón, mide más o menos 10 a 12 centímetros, tiene por acá una corteza y tiene una médula. Esa corteza, como la vamos a ver ahorita, está compuesta por glomérulos y la eh, médula está compuesto por lo que son túbulos. Tenemos un gran entramado, digamos, vascular arteriovenoso
Y finalmente tenemos un uréter, que es quien recoge toda esta filtración y lo lleva hacia la excreción de la orina. Veamos más, digamos, profundo lo que es corteza y médula. Mire que la médula está llena de túbulos y la corteza está llena de glomérulos. Acuerde que la nefrona es todo esto, toda la unidad funcional, pero en la corteza están los glomérulos y es muy importante porque si perdemos glomérulos, pues esta corteza que normalmente mide 8 a 10 milímetros va a empezar a ponerse más corta, más pequeña, y eso es una característica de la falla renal crónica. Y tenemos también, obviamente, la parte vascular, arterial, venosa, los glomérulos, los túbulos y todo, digamos, todo este entramado que es muy importante entenderlo. Dentro de la lesión renal aguda prerrenal, pues tenemos lo que dijimos, hipovolemia, una falla cardíaca me lleva también a hipoperfusión, oclusión de la arteria renal, o un síndrome patorrenal en pacientes cirróticos también me podría causar este tipo de cosas. A nivel intrarrenal tenemos necrosis tubular aguda, tenemos nefritis intersticial aguda, que es de lo más común, o también tenemos glomerulonefritis, que afectan ya el glomérulo o los vasos en las vasculitis que podrían llevar hacia la etiología de la falla renal. Y todo lo que es obstrucción, ya sea en la próstata, ya sea en la vejiga, ya sea en los uretes, sean tumores, sean litiasis, todo lo que obstruya puede causar esta falla renal. Y tenemos varios síndromes clínicos. Por ejemplo, el prerrenal, lo tenemos acá en la 1, todo lo que dijimos, todo lo que disminuya perfusión. 2, todo lo que afecte los vasos, como oclusiones, por ejemplo, o vasculitis. A nivel venoso también podemos tener. En el vaso pequeño tenemos la glomerulonefritis también. eh, Necrosis tubular aguda, nefritis intersticial aguda, ya sea por isquemia, por rhabdomiolisis o por medicamentos también. Obstrucción, como le dijimos ahorita, y medicamentos acá. Vea que esto es muy importante lo que les voy a contar acá. Es que usted tiene, esta es la creatinina. Mire que la creatinina, que está aquí en azul, inicialmente no vamos a tener afección o aumento de la creatinina en las primeras 24, inclusive 48 horas de haber empezado, este es el tiempo de evolución, una falla renal aguda, una injuria renal aguda. Yo puedo tener acá una injuria renal aguda en el tiempo y la creatinina apenas se va a empezar a detectar acá. El aumento después de, pongámosle, entre 24 y 48 horas. Por eso es muy importante tener en cuenta que hay otras biomarcadores de falla renal, como lo vamos a ver ahorita, pero lo que sí es muy importante es la tasa de orina, es decir, qué tanto orino en cierto tiempo, como lo hablamos ahorita en 6 horas. Entonces, eso es lo más sensible, lo primero que empiezo yo a notar es que empieza a disminuir la diuresis en los pacientes con falla renal antes que empezar a aumentar la creatinina. Entonces, lo primero es pacientes que tienen riesgo de desarrollar falla renal aguda. Entonces, aquí, riesgo. Pacientes con lesión renal, pero que no hay alteraciones de la creatinina, hasta acá, esta parte. Y la tercera parte son pacientes que ya tienen falla renal aguda y que efectivamente hay un aumento de la creatinina. Hablemos de la creatinina, que es muy importante. ¿Qué es la creatinina? Es un compuesto que está formado por 3 aminoácidos: metionina, arginina y glicina. Y en el metabolismo de esos 3 aminoácidos es que se forma la creatinina. Entonces es un ácido orgánico nitrogenado y es muy importante, se encuentra en los músculos y en las células nerviosas. La creatinina es una molécula de desecho que se genera a partir de ese metabolismo muscular. Por eso hay que tener masa muscular para generar creatinina. De lo contrario, yo no voy a poder tener creatinina. Proviene de la queratina. Entonces, dentro de la formación, digamos, metabólica el metabolismo de estos 3 aminoácidos, vamos a tener creatina, que es muy importante para la energía muscular. 2% de la creatina del cuerpo se convierte en creatinina cada día y se transporta desde los músculos por medio de la sangre hacia el riñón, y por eso es una forma de medir la función renal. Miremos acá: L-arginina, glicina, aminotransferasas, L-orlitina, y finalmente esto me va a llevar a creatina dentro del metabolismo. Y la creatina, un porcentaje, se me convierte en creatinina, que es la que se elimina a nivel renal. Y otra creatina, con un fósforo, se me convierte en fosfocreatina para producir energía. Entonces, este es el metabolismo. Muchas veces hablamos mucho de la creatinina y no tenemos mucha idea de dónde viene metabólicamente la creatinina. El diagnóstico, entonces, son pacientes con lesión renal aguda sin alteración de la creatinina
Y para esto hay otros biomarcadores. Entonces, hay biomarcadores diferentes a la creatinina que son muy importantes para evaluar la falla renal aguda de una forma muy objetiva, inclusive más rápido. Entonces, eso va a depender de qué, pues de dónde esté hospitalizado y de los costos. Estas nuevas biomarcadores, como la cistatina C, por ejemplo, que me habla de filtración glomerular, al igual que la creatinina, se empieza a aumentar muy rápidamente en las primeras 12 horas. También puedo tener, para ver cómo está la función tubular, medir la fracción excretada de sodio o una prueba con furosemida que la vamos a explicar más adelante. Tenemos también proteínas como la KIM-1 o como la N-gal o como la TIM-2, que también son biomarcadores que son muy específicos de falla renal y muy rápido su aparición, y otros que hablan mucho de injuria, como la interleuquina 6, 10, MSP1 e interleuquina 18. ¿Cuál es el problema con estos biomarcadores? Que son excelentes, que son muy específicos, que son muy sensibles, que son muy rápidos, pero son muy caros. Entonces, la creatinina sigue siendo buena, bonita y barata, y es lo que seguimos utilizando. En hospitales de alta complejidad, cuartos niveles, que estén en unidad de cuidados intensivos y que es muy importante medir cómo está su función renal, podemos utilizar cistatinas y otros de estos, obviamente con un mayor costo, pero teniendo en cuenta la importancia de dónde esté, se asumiría este costo. Aquí hay unas enzimas, unos mediadores proinflamatorios también como Enegal, por ejemplo, que es una gelatinasa de neutrófilos, proteínas estructurales, reguladores del ciclo celular como el TIM2, no es pues simplemente para que lo tengan en cuenta. El diagnóstico, entonces voy a utilizar la creatinina y voy a utilizar el gasto urinario a pesar de todo lo que les acabo de mostrar, sigue siendo lo que estamos utilizando. La creatinina sérica no es muy útil si la tasa de filtración es mayor de 60 mililitros, es decir, que hay una muy buena tasa de filtración glomerular. La secreción tubular es en el 15% y todo va a depender de la masa muscular. Pacientes ancianos, desnutridos, con baja masa muscular, esa creatinina siempre va a estar baja. Vamos a encontrar creatininas de 0,2, 0,3 y realmente no es que la función renal esté muy buena, sino que no tiene de dónde sacar creatinina porque no hay sustrato, es decir, no hay masa muscular. Y el gasto urinario es importante tener en cuenta en cuanto al peso ideal o el peso actual, que no hay mucho consenso en eso, que cuál es el peso que vamos a utilizar y que también se utiliza o se afecta con los diuréticos. Si yo utilizo furosemida para forzar la diuresis, entonces me va a dar falsamente un gasto urinario adecuado, pero realmente no es. Hay que tener en cuenta la sobrecarga de volumen, la parte muscular también, para saber si esa creatinina sérica sí es verdadera o no es verdadera, porque vuelvo y le digo, si estoy con desnutrición, baja masa muscular, estoy deshidratado, muy probablemente la creatinina pues no sea lo mejor. Hay un tratamiento preventivo y mire cómo vamos aumentando del normal, inclusive a una complicación fatal como la muerte, tener un riesgo incrementado, un daño, una disminución en la tasa de filtración, ya una falla renal como tal, que todas llevan a complicaciones y que tratamos de evitar que llegue a la muerte. Y a medida que estamos en esta parte, en cuanto aumenta el riesgo y disminuye la tasa de filtración, pues hay que tener en cuenta que, debemos hacer algunas cosas, ya sea que estemos en UCI o en hospitalización, mirar qué comorbilidades tiene el paciente o qué exposiciones tiene, medir los biomarcadores, tener en cuenta medidas preventivas como líquidos endovenosos, todo hacia la prevención de que se establezca la falla renal como tal y que eso me lleve a que el paciente incremente, obviamente, la morbimortalidad y los costos que mientras más el paciente empiece a aumentar, a llegar hasta esa falla renal, inclusive a tener requerimiento de UCI o de diálisis, pues también van a aumentar no solo la morbilidad, sino los costos hospitalarios. En cuanto al tratamiento preventivo, acá tenemos un alto riesgo y unos estadios de 1, 2 y 3 y vamos haciendo cositas a medida que el paciente pues vaya progresando. Lo primero y lo más importante es que vamos a descontinuar todos los agentes nefrotóxicos que sean posibles. Entonces, si yo tengo un paciente con falla renal y lo tengo con vancomicina, cambiemos la vancomicina, cambiemos la micacina, cambiemos la anfotericina B. También debo tener en cuenta los AINE se deben evitar, los ARA2, es decir, enalapril, eh,
Los sartán, o sea, IECAS y ARA2, que son muy comunes en el tratamiento de estos pacientes intrahospitalariamente, debo descontinuarlos, preferir amlodipino o preferir calcio antagonistas, pues en términos generales, o nifedipino en vez de tener IECAS o ARA2. Tener en cuenta que debo asegurar un estado de perfusión al paciente, y esto lo hago con líquidos endovenosos. Entonces, tengo que evaluar al paciente y determinar cuáles son los requerimientos que tiene de líquidos endovenosos y poder así empezar a reponerlos, o si está deshidratado, pues obviamente tengo que hidratar al paciente, monitorizar hemodinámicamente el paciente, medir la creatinina y el gasto urinario, evitar así lo más que se pueda la hiperglicemia, porque esto empeora más el deterioro de la función renal, y tener en cuenta los contrastes, procedimientos. Hay que mirar alternativas como tomografías simples o resonancias, pero lo ideal sería no contraste, porque el contraste también me va a empeorar el riesgo de que esa falla renal o esa lesión renal empiece a empeorar. Tener en cuenta un diagnóstico no invasivo, eh, considerando, pues obviamente dependiendo de dónde esté, qué biomarcador voy a utilizar, y también si la falla renal sigue progresando, evaluar la admisión a unidad de cuidados intensivos, y si cumple con los criterios de urgencia dialítica, pues iniciar rápidamente una terapia de reemplazo renal que es hemodiálisis. Y en lo posible, tener un acceso subclavio para medir presiones y para tener una vía central, que es como lo mejor para la hidratación, y también en algunos casos para medir presiones y poder tomar decisiones cuando está el paciente en UCI. Debemos optimizar la volemia y debemos asegurar la presión de perfusión. Si aseguramos esto, pues tenemos cómo trabajar para tratar de que esa lesión renal no siga progresando. Como se dan cuenta, en este momento no he hablado de un solo medicamento que disminuya, prevenga o que trate la lesión renal aguda. No hay. Simplemente tenemos que hacer medidas preventivas, medidas correctivas y evitar su progresión, pero no existen medicamentos probados con buena evidencia que me digan, ponga este medicamento y verá que no le va a dar falla renal aguda al paciente. Desafortunadamente, si el paciente está deshidratado, una resucitación hídrica, sin producir sobrecarga, obviamente, no usar almidones sintéticos, reanimar con cristaloides, es decir, solución salina o lactato de Ringer, vigilar niveles de cloro, ojo con la hipercloremia que es iatrogénica con la solución salina, vigilar el equilibrio ácido-base, uso de diuréticos para prevenir sobrecarga hídrica se podrían utilizar, y tratar de tener una presión arterial media entre 65 y 70, ojalá un poquito mayor, para que esa presión de perfusión a nivel renal me garantice que el paciente se pueda recuperar. Mientras el paciente está más hipotenso, más riesgo y más progresión de falla renal va a tener. Hay veces hacemos una cosa que se llama prueba de estrés con furosemida. Esa prueba de estrés con furosemida me evalúa esa integridad tubular para evaluar esa parte de la nefrona en ausencia de la biopsia renal. Entonces, para eso tengo que tener unos criterios. Entonces, para que entiendan esta parte es muy sencillo. Yo voy a ver si los túbulos del riñón, de la parte glomerular, perdón, de la parte de la nefrona están buenos, o de pronto el daño es acá glomerular. Entonces, para yo evaluar esta parte tubular, yo le pongo furosemida para que en este sodio, potasio, cloro, estos cotransportadores de enlaza de Henle, me produzca más diuresis. Al producir más diuresis, pues el paciente, si esta parte está normal, si está buena, él va a empezar a orinar. Entonces, ¿yo qué hago? Quiero tener en cuenta paciente mayor de 18 años, que tenga una KIN 1 o 2, aquí por ejemplo está mal en romanos, debería ser en arábigo, un FeNA mayor del 1%, es decir, que hay una buena excreción de sodio, que esté adecuadamente resucitado el paciente, que la tasa de filtración no esté menor de 30, que no tenga trasplante y que tampoco esté obstruido, porque así, por más diurético que usted le ponga, no va a orinar. Pero si en los criterios de inclusión yo pongo a orinar el paciente con furosemida y el paciente orina, quiere decir que la prueba de esa integridad tubular es positiva, es decir, los túbulos están buenos. Si el paciente de pronto está empezando a hacer una falla renal con disminución de tasa de filtración glomerular, muy probablemente la etiología sea acá. Acuérdense que aquí está la arteria aferente, la arteria deferente, es decir, puede ser o prerrenal o intrarrenal.
pero en la parte glomerular, la parte tubular, está buena. Entonces, uso de diuréticos controla la hiperpotasemia. Ahorita vamos a hablar de los criterios de urgencia dialítica, la hiperpotasemia es uno de ellos. Controla la sobrecarga hídrica, también es muy importante que no se hinche el paciente, que no se sobrecargue, también hace parte de uno de los criterios de urgencia dialítica. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta con los diuréticos? No disminuyen mortalidad, no previenen la progresión, no previenen el requerimiento de diálisis, no acortan el tiempo en el cual el paciente va a requerir diálisis, aumenta el riesgo de tinnitus y sordera, esto sí. Hay un tratamiento de soporte y es cuáles los líquidos que yo necesito para que el riñón esté bien perfundido. Entonces, la dosis normal es entre 25 y 30 cc por kilo día de agua. La dosis de potasio es de 1 equivalente por kilo día. El de sodio es de 3. Glucosa de 50 a 100 gramos por día. Y debemos tener en cuenta varias cosas. Si yo estoy en un paciente que tiene shock, es decir, está hipotenso, debo aumentar a 35 cc por kilo día. El mantenimiento es alrededor de 30 cc por kilo día. Pero si yo estoy buscando una restricción hídrica, porque ya el paciente está en diálisis, por ejemplo, y no me está orinando y no lo puedo sobrecargar, entonces el número mágico es 12 cc por kilo día. El tratamiento de soporte, pues es el tratamiento, digamos, dialítico, gracias a una máquina, pues que llevamos ya 5 generaciones de máquinas de diálisis, de pronto ya estemos en la sexta, y son máquinas que hacen una función, digamos, renal, mientras el riñón se recupera, no todo el que está en diálisis se va a quedar en diálisis toda la vida, y obviamente me va a optimizar el pH, me va a mejorar el bicarbonato, y también me va a regular el potasio porque el potasio es muy importante a nivel de las células de la membrana, a nivel cardíaco, si no se estabilizan, pues empieza a haber arritmias y el paciente muere en una hiperpotasemia por arritmias cardíacas. Veamos entonces cuáles son los criterios de urgencia dialítica. Para que no se nos olvide, hay un acrónimo también A, E, I, O, U. A es de acidosis con un pH de menor de 7,1, menor de 7,15. Hay otra A que no está acá que se llama anuria. Si el paciente está anúrico, yo ya lo resucito con líquidos, hago la prueba con furosemida y el paciente en orina, definitivamente es otro criterio de urgencia dialítica. En la E están los electrolíticos, donde está la hiperpotasemia mayor de 6,5, que es la más importante. La I son la ingesta de tóxicos, como alcohol, salicilatos. La O es de overload o sobrecarga de líquidos que sea refractaria al tratamiento, es decir, furosemida y el paciente no se deshincha nunca. Y la U, que es muy importante, que es la uremia, tenemos varias cosas como encefalopatía urémica, pericarditis urémica y podemos tener convulsiones y disfunción plaquetaria. Y aquí dice mayor de 200 miligramos la urea, pero realmente no hay un número mágico que me diga que si tengo entonces 201 o que tengo 199, tenga o no tenga que dializar el paciente. Basémonos más en este AEIOU con respecto a el pH, entonces tengo que tener gases arteriales, tengo que tener electrolitos, tengo que evaluar al paciente clínicamente, medir obviamente BUN y urea, pero lo más importante de la clínica, si estoy encefalopático o si tengo signos de pericarditis urémica. Como vemos acá, el tratamiento es completamente de soporte, no hay un solo medicamento que me ayude a disminuir la falla renal o a recuperar la falla renal aguda. Entonces yo tengo agentes como estabilizadores de membrana, como el gluconato de calcio, por ejemplo, y siempre lo debo dar. Esto no me disminuye potasio, pero me estabiliza la membrana, se da en 30 a 60 minutos en hipercalemia. Y recuerden, no disminuye la hipercalemia. Si estabiliza la membrana, entonces va a retrasar o va a disminuir el riesgo de que yo haga arritmias. Tengo también redistribución de insulina. Esto es de corta acción y esto es lo que llamamos una solución polarizante. 10 unidades de insulina en destroza normalmente al 10%. La pasamos también en 4 a 6 horas y el problema es que me puede dar hipoglicemia. Recuerden que la insulina hace que el potasio entre a la célula. Tenemos albuterol o salbutamol, es decir, son beta 2 agonistas que los puedo utilizar con solución salina para nebulizar en 10 minutos y que también esto hace que el potasio entre a la célula, pero me produce mucha taquicardia. Y recuerden, pacientes ancianos con taquicardia hay riesgo de infarto y de arritmias. Puedo también tener eliminación de potasio
con furosemida, por ejemplo, que lo utilizamos en 40-80 miligramos endovenosos en dosis rápida, o sea, en bolo, y el riesgo es que haya depleción de volumen. Y también puedo tener otros sales como sulfato poliestireno de sodio, que esto realmente se demora bastante en actuar, no lo utilizamos así agudamente, pero esto lo que hace es que se disminuye la absorción oral de potasio, entonces para que no se empeore esa hipercalemia. Todas estas son medidas de soporte para la hipercalemia y tratamos de evitar arritmias. Y bueno, eso es todo. Recuerden que esto es algo muy corto. La idea es que sea simplemente una introducción antes de que empiecen una rotación, para que lo tengan, digamos, muy claro todas estas cosas antes de empezar, pues, digamos, la rotación. Entonces, muchachos, con esto no se queden, tienen que estudiar, tienen que leer el capítulo de Fallar Anal Aguda. En fin, digamos que este simplemente es una introducción para que no lleguen tan perdidos a las rotaciones, por eso es corto, pero cuando estemos en la rotación lo vamos a repasar. Cuando tengamos clases de medicina interna como tal, lo vamos a repasar. Fueron 30 minutos. Espero les haya servido. Hasta luego, nos vemos en rotaciones, muchachos. Que estén muy bien. Chao.